Decíamos, equilátero si tiene tres lados iguales como este, todos los tres lados son iguales. Isósceles si tiene dos lados iguales, este lado es igual a este, pero este ya no. Y escaleno si tiene sus tres lados distintos. Tres lados distintos. Ya saben que este es el símbolo de diferente, ¿no? Y entonces podríamos tener un triángulo como este, donde los tres lados son distintos, tienen distinta longitud. Eso significa que un triángulo o los triángulos pueden tomar nombres por aquí y también por acá, ¿sí? Puedo nombrarlos por sus lados, pero también por sus ángulos. Por ejemplo, ya vimos que este era un escaleno, pero a su vez es un triángulo obtusángulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de mayor de 90 grados. Este triángulo que hemos pintado acá, que dijimos que era un triángulo equilátero, a su vez es un triángulo acutángulo, porque sus tres ángulos son iguales. O sus tres lados sus tres lados son menores, son iguales, y además sus tres ángulos son menores de 90 grados. ¿Qué podríamos decir de este triángulo? Donde este lado es igual a este. Entonces, ¿qué podría ser? Por el lado de ángulos es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Pero como tiene dos lados que son iguales, también sería Isósceles. un triángulo isósceles, correcto. ¿Está claro? Entonces, de esta forma podemos ver que los triángulos realmente pueden tomar dos nombres. ¿Qué cuál se les da? Pues realmente depende de lo que uno quiera dar como específico, qué es lo que yo quiero aclarar de él. Por ejemplo, si me interesa aclarar que tiene un ángulo de 90 grados, pues ya lo llamo triángulo rectángulo, a pesar de que pueda ser un triángulo isósceles o que pueda ser un escaleno. ¿Sí? Pero como lo que me interesa es mostrar que tiene un ángulo de 90 grados, por eso lo llamaría de esa forma. O por el contrario, si lo que me interesa es decir que tiene dos lados iguales, entonces me interesa llamarlo es isósceles, sin importar que sea rectángulo o que sea obtusángulo o lo que sea. ¿Sí? En ese caso lo que me interesa es expresar qué es lo importante que me interesa expresar de él. ¿Ok? Bueno, resulta que los triángulos, rectángulos presentan unas características bien particulares, ¿ok? Unas características diferentes a las que tienen los otros triángulos. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas características de ese triángulo rectángulo. Entonces ya sabemos que el triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, ángulo de 90 grados. ¿Ok? Sobre el triángulo rectángulo, entonces se define el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, sobre un triángulo rectángulo es que se aplica el teorema de Pitágoras. Que Nicolás dice que es la reencarnación de Pitágoras, ¿cierto? Es más, yo hice que me acuerdo cuando la hice. Ok. Me acuerdo que me pasé 5 días sin dormir. Entonces que Nico nos dicte la clase del teorema. Esto es lo que iba a decir yo precisamente. No, profe, pero es que, tengo mal internet. Profe, no te escucho. El problema es por el internet. Ya vemos. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente.
Ay, Dios. Bueno, antes de expresar lo que dice el teorema, pues tenemos que recordar cómo se llaman los lados en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo los nombres o los lados tienen un nombre particular. ¿Ok? Recordamos que aquí nos quedaría el ángulo de 90 grados, ¿cierto? O sea que el ángulo de 90 grados se está formando por este lado y por este lado. ¿Ok? A los lados que forman el ángulo de 90 grados se les llama catetos. O sea que esto es un cateto. Y este es otro cateto. Ya saben. ¿Qué es un cateto? Un cateto es el lado que forma un ángulo de 90 grados. Así se le diría. ¿Sí estamos? Y el lado profe. opuesto... ¿Perdón? ¿Ah? No, nada, profe. Ok. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Entonces, si a ustedes les dicen, ¿qué es una hipotenusa? ¿Qué lo definen? Como el lado opuesto a un ángulo de 90 grados. Así se define. Hipotenusa es el lado opuesto a un ángulo de 90 grados. ¿Qué es un cateto? Un cateto es el lado que forma un ángulo de 90 grados. Ya, así de fácil. ¿Vale? El señor Pitágoras entonces dijo que existía una relación entre esos tres lados. ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que él dijo. Él dijo, vea, si ustedes forman cuadrados sobre cada uno de los lados, entonces en este lado yo formo un cuadrado, de este lado formo otro cuadrado, y de este lado en la hipotenusa formo otro cuadrado. Entonces, ¿qué concluyó el hombre? Él dijo, el cuadrado que se forma aquí, esta área de este cuadrado, es igual al área de este cuadrado más el área de este cuadrado. Eso fue lo que él dijo. Y eso es lo que dice el teorema. El teorema dice, el área del cuadrado formado sobre la hipotenusa es igual a las áreas de los cuadrados formados sobre los catetos. Así es que dice el teorema de Pitágoras. El área del cuadrado formado sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados formados sobre los catetos. Pero eso matemáticamente, ¿qué significa? Pues sí, muy bonito su teorema, pero ¿cómo lo escribo matemáticamente? Matemáticamente significa que la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la longitud de un cateto. Esto significa un cateto o el primer cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Y esta sí es la expresión matemática del teorema de Pitágoras. Muchas personas cuando les dicen, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? De una vez escriben esto. No, esta es la expresión matemática, pero lo que dice el teorema es lo de los cuadraditos aquí, lo de las famosas áreas.
¿Sí está claro, muchachos? Profe, me lucí con ese teorema. Me lucí. Sí, claro. Sobrado elote. Me Entonces, lucí. eso lo que nos permite es encontrar cuánto mide un lado, si es que acaso conocemos los otros dos. Pero recuerden, solamente aplica para triángulos rectángulos, no aplica para los otros triángulos. ¿Ok? ¿Y por qué no aplica? Porque es que en los otros triángulos los lados no se llaman ni catetos ni hipotenusas, ni siquiera. Entonces, ¿cómo voy a decir la hipotenusa a un lado que ni siquiera es hipotenusa, que no tiene un triángulo, no tiene un ángulo de 90 grados? Pues no puedo llamarlo de esa forma. Entonces ya saben, teorema de Pitágoras solamente aplica para triángulos rectángulos. ¿Ok? Veamos un primer ejercicio. Voy a escribir por aquí el teorema. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Ok? Y dice que, ejemplo, en un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, sus catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros. Sus catetos. La pregunta es, ¿cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide? Esto es símbolo de pregunta, ¿no? Símbolo de interrogación. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Entonces, a través del teorema lo podemos solucionar fácilmente. La hipotenusa, que es lo que queremos hallar, elevada al cuadrado, dice que es igual a un cateto. ¿Cuál de los dos? Pues cualquiera. Cualquiera puede ser uno, cualquiera puede ser dos. Por orden, diríamos que este sería el 1 y este sería el orden. Por orden, nada más. No porque tenga que ser obligatoriamente así. Entonces me quedaría cateto 1, sería 3 elevado al cuadrado, más cateto 2, que sería 4 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 9, más 4 elevado al cuadrado son 16. 9 más 16 son 25. Pero eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué hago para poderle quitar el cuadrado? ¿Qué se puede hacer? Sacar raíz cuadrada. Este muchacho es muy pilo. Sacamos raíz cuadrada, efectivamente. O sea que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. 5, muy bien. Significa que si en este triángulo esto mide 4 y esto mide 3, pues esto debe medir 5. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Así como yo puedo calcular una hipotenusa, también podría calcular un cateto con la misma ecuación, solamente que la incógnita estará aquí por el lado de los catetos y la hipotenusa será un valor conocido. Entonces veamos este otro ejemplo. Tengo que en un triángulo rectángulo su hipotenusa mide 13 centímetros y uno de sus catetos mide 5 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto mide el otro cateto? Entonces,
Otra vez reemplazo. Ahora la hipotenusa. La hipotenusa ya sé cuánto mide. Mide 13. O sea que sería 13 al cuadrado es igual a un cateto. El que yo conozco mide 5 centímetros. Más el otro cateto que no conozco elevado al cuadrado. ¿Ok? Para este caso lo que necesito hallar es el valor de este cateto, ¿cierto? Entonces, 13 al cuadrado. ¿Cuánto da 13 al cuadrado? ¿Cierto que dijeron? 169. 13 por 13. Sí, profe, 169. Eso es igual a 5 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25 más el otro cateto elevado al cuadrado. En este caso tengo que traer el 25 para acá. El 25 está sumando, pasaría a restar, ¿no? Entonces sería 169 menos 25 y esto es igual al otro cateto al cuadrado. 169 menos 25, ¿cuánto es? Eso, señora Bella, 144. Y nuevamente para quitar el cuadrado, ¿qué hacemos? Raíz cuadrada. Otra vez raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 144 es, 12. o sea que el otro cateto medirá 12 centímetros. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Ok, muy bien. Veamos una situación donde yo puedo convertir un triángulo en dos triángulos rectángulos. Por ejemplo, si tenemos esta situación así, mejor. Este triángulo, si a este triángulo yo le trazo esta línea, que es perpendicular a esta, entonces estaría formando dos triángulos, ¿cierto? Donde esto es la altura del triángulo grande. Voy a hacer esto, esta línea que acabo de pintar la voy a hacer de otro color para que no enredemos los triángulos. Entonces, esta es la altura del triángulo negro. ¿Ve? Esa línea roja es la altura del triángulo negro. Pero esa altura me está formando dos triángulos. Me forma un triángulo por acá y me forma otro triángulo por acá, que son dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Y entonces me dice, la altura de este triángulo mide 8 centímetros. Por aquí mide 17 centímetros. Y por aquí mide 10 centímetros. Y me preguntan cuánto mide toda esta longitud. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? Partirlo a la mitad. ¿Qué vas a partir por la mitad? O sea, para formar dos triángulos rectos, se llega y desde el punto en el que se forma el ángulo de arriba, Ajá. se parte y ahí forman dos. Listo. ¿Y qué hago ya después de haberlo partido? Que no necesariamente, ojo, porque no necesariamente es la mitad. Esto no me está diciendo que este pedacito de acá sea igual a esto. ¿Ok? El hecho de que yo trace esa línea ahí no significa que esos dos pedazos son iguales. Entonces, listo, ya los separo. Eso significa que me quedaría. De aquí formaría un triangulito que quedaría así, ¿cierto? Este sería este pedazo de acá.
Y el triángulo que queda de este otro lado sería este otro. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Nadie que diga nada? Uy, qué tristeza. Pues a ver, de este triángulo de acá yo conozco, esta longitud es esta misma de acá, por lo tanto esto por aquí mide 17 centímetros. Esto es la altura del triángulo, que es esta misma altura de acá, por lo tanto esto mide por aquí 8. Si conozco este lado y este lado, ¿puedo hallar este lado? ¿Será que sí lo puedo hallar o no lo puedo hallar? Sí, sí se puede, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo se llamaría este lado de acá? Esa es la base, creo, si no recuerdo mal. No, hablemos en términos del teorema de Pitágoras. Ah, vale, eso es un cateto. Eso es un cateto. Y lo mismo pasaría por este otro triángulo de acá. Des en cuenta que esta longitud de acá es esta misma. O sea que esto por aquí mide 8. Perdón, 10. Por acá mide 10. Este lado de acá es este mismo lado de acá. Por lo tanto, por aquí mide 8. Y tendríamos que hallar este lado de acá. Si hallo esos dos lados, ¿puedo saber cuánto mide en total? ¿O no puedo saber? Sí. Claro. ¿Cómo lo sé? ¿Qué hago con el resultado de acá y el resultado de acá? ¿Qué hago? Los sumo. Los sumamos, correcto. Si sumamos este cateto más este cateto, pues estoy obteniendo toda la longitud de esa base del triángulo grande. Entonces, como ya vimos cómo calcular catetos, entonces con este triángulo de acá decimos hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa de este? 10. 10. 10, sí es un 10. 10. 10 al cuadrado es igual a un cateto. ¿Cuánto mide el cateto que conocemos? 8. Más el otro cateto elevado al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 8 al cuadrado son 64. El 64 que está sumando pasaría a restar, ¿no? 100 menos 64 dan 36, es igual a este cateto al cuadrado. ¿Y cuánto es la raíz de 36? Raíz cuadrada de 36. 4, ¿no? 4. ¿Cómo que 4? Ah, no. 6. 6. O sea que ya sabemos que este ladito por acá mide 6 centímetros. O sea, por aquí este pedacito mide 6 centímetros. ¿Ok? Y ahora hacemos lo mismo con el otro triangulito. Entonces, otra vez, hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿17? 17. Es igual al cateto que conocemos que mide 8 al cuadrado 8. más el otro cateto al cuadrado. 17 al cuadrado, ¿cuánto da? A ver, que ese no me lo sé. Ayúdenme. Ah, me faltó el cuadradito de acá, ¿no? 289. 289. Es igual a 8 al cuadrado. 64. El 64 otra vez pasa aquí a restar. ¿Darían? 225 es igual al otro cateto. ¿Cuánto es la raíz de 225? 15. O sea que esto por aquí mide 15 centímetros. Por aquí mide 15 centímetros. ¿Cuánto mide esto en total entonces?
21 centímetros. 21 centímetros. Entonces la base del triángulo mide 21 centímetros, que era lo que teníamos que saber, la base de este triangulito negro. ¿Fácil o no está fácil? Un poquito sí, sí. Sí, profe. Sí, claro, eso es muy fácil. Con seguridad, sin miedo, sin temores, sin vacilaciones. Ok, vamos a ver una formulita para poder calcular, así como encontramos el teorema de Pitágoras, que era, digamos, el que queríamos hallar. También existe una fórmula para calcular la altura de cualquier triángulo, no solamente del triángulo rectángulo, de cualquiera. ¿Ok? Entonces, veamos otro ejemplo acá. ¿Por qué pude aplicar aquí el teorema de Pitágoras? Porque pude encontrar dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Y conocía alguna información de esos triángulos rectángulos. Por ejemplo, de este triángulo conocía la hipotenusa y el cateto. Y lo mismo de este otro. Perdón, conocíamos la hipotenusa y este cateto. Y de este otro conocíamos la hipotenusa y el cateto. ¿Ok? Por eso pudimos convertirlo en dos triángulos rectángulos. Pero ¿qué pasa si yo no conozco o si no puedo formar el triángulo rectángulo así como lo tengo? Por ejemplo, si tengo un triángulo que dice que por aquí, perdonen un momentico, me quede bien hechecito, voy a hacerlo un poquito más desproporcionado, o no desproporcionado, sino que los lados no sean como tan parejitos, porque si no me van a decir que eso queda en la mitad. Ok, ese triangulito, ok, ese triangulito por aquí mide por aquí mide 13, por aquí mide ¿qué? Por aquí mide, ya se me fue la paloma. Por aquí mide, ¿qué? Por aquí mide 15. ¿Sí? Bueno, digamos que por longitudes por aquí tendría que medir los 15 y por aquí mide 13. Y por este lado, por la base, mide 'qué? Un momento, por favor. Tenemos este triángulo que mide 15 por acá, 14 por acá y 13 por acá. Y lo que yo quiero hallar es la altura. ¿Ok? Des en cuenta que ahora no puedo hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, donde dividíamos el triangulito. O sea, de poderlo hacer, lo puedo hacer, ¿cierto? Yo puedo dividirlo de todas formas. Por aquí me diría 15. Y este otro lado por aquí me diría 13, ¿cierto? El asunto es, si yo quiero aplicar Pitágoras, debería conocer este lado de acá. ¿Conozco cuánto mide ese lado ahí? 7 creo. ¿Por qué 7? Si lo divides 14 en 2, da 7, ¿no? Y O podría sea, ser la tú me mitad estás de... diciendo, de acuerdo a lo que me estás diciendo, es que este pedazo de acá es igual de largo a este pedazo de acá. No, ¿Sí? no, no, ¿Igual? no. No, no, espera.
No, no lo es. Profe. No es igual. ¿Ok? Por lo tanto, no puedo hacer ese cálculo. ¿Ok?